Muy bien, buenas noches, amados hermanos. Lección número 13, por favor, página 93. Lección 13, página 93. ¿Sí? Lección 13, página 93. ¿Todos están ahí? Muy bien, estamos esperando, tengan que nuestros hermanos se conecten y ya les dejé libre para que lo hagan. Así que no van a interrumpir. La naturaleza de la ira de Dios. Esto va a ser en dos partes, ¿sí? Va a ser en dos partes. La naturaleza de la ira de Dios. La primera parte la vamos a ver ahora. Así que hay mucho aquí por aprender. Creo que el Señor nos va a asombrar con una verdad, una realidad hermosa y a la misma vez terrible. Así que vayamos de una vez, como siempre, a revisar nuestro material y luego algunos comentarios y también pueden hacer sus preguntas, ¿sí? Muy bien. Parte 1, la naturaleza de la ira de Dios. Si ustedes se acuerdan, o creo que ustedes son conscientes, al ser humano le encanta escuchar que Dios es amor, ¿no? Y es el atributo que más se enfatiza en al momento de las predicar o al momento de hablar, ¿no? Tenemos, y es cierto que nuestro Dios es amor, pero las escrituras hablan más de su ira que de su amor. Es increíble. Es mucho más habla de la ira que del amor. Si ustedes se acuerdan, incluso se me viene a la mente ahora Deuteronomio 28, por favor. Deuteronomio 28 debe ser. Acerca de las bendiciones de la obediencia, es decir, cómo Dios va a manifestar su amor a sus hijos obedientes. Y nosotros comenzamos a ver antes de que el pueblo de Israel entre a la tierra prometida. Y vemos que el Señor pues está hablando acá, pudiéramos decir, una manera de decirle al pueblo, miren, ustedes, yo los amo y porque los amo, yo, yo voy a hacer esto, ¿no? O yo hago esto. Y entonces comienzas a leer en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, y nos dice que si acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar, ¿no?, sus mandamientos, sus estatutos, esto es lo que te va a ocurrir. Y hay una serie de bendiciones que nos está mostrando pues a un Dios amoroso, ¿sí o no? Pero espérense, luego viene el versículo 15 y entramos a las consecuencias por desobedecer. Es decir, la manifestación de su santidad y de su justicia. Escuchen, por favor. Y de su amor se ven acá en Deuteronomio capítulo 28 y versículo 15. Y porque Dios nos ama y porque Dios ama al pueblo, le advierte acerca de su ira. Y los textos que tenemos, comparando los dos, entre las bendiciones por la obediencia, que son 14 versículos, y luego las consecuencias de la desobediencia, es decir, cómo Dios va a manifestar su ira para con el pueblo, lo encontramos desde el versículo 15, y si usted puede avanzar y avanzar y avanzar hasta el 68. Texto tras texto, el Señor mostrando que es un Dios que también sabe airarse. ¿Sí o no? Vez tras vez nuestro Señor está mostrando esa realidad. Así que si hacemos una comparación o una sumatoria de versículos que hablen acerca del amor de Dios, comparándolo con versículos que hablan de su ira, de su furor, de su enojo, vamos a encontrar una amplia diferencia a favor de la ira. Hay muchos más textos en las escrituras que nos hablan de la ira de Dios que del amor. Y entonces eso nos debe llevar a meditar un poco, o sea, por algo debe ser. Estamos delante de un Dios sabio, estamos delante de un Dios que sabe qué información necesitamos.
que sabe qué es lo que tú y yo necesitamos. Y entonces en su palabra, que es su revelación, Él ha dejado muchas más advertencias acerca de su ira, de su furor, de su juicio. Más textos que hablan del amor, de la ira que del amor. ¿Por qué será, hermano Wayne? ¿Por qué será? Él tiene ira, más es el pecado en todos nosotros. Miren, en la casa se acostumbra, ¿no? Cuando van a ir a dormir, esta mañana te amo, ¿no? Esta mañana te amo, ¿no? Y Adá, yo y Joshua, igualito, ¿no? Chao, pa, hasta mañana te amo. Ya, hasta mañana, ¿no? Nos despedimos. Y al momento de salir, igualito, ¿no? Salen de la casa, igualito, se despiden y te amo, y te amo. Y entonces, yo digo, ¿no? Y Adá, no, claro, te amo, chao, pa, ah, yo también te amo. Pero luego escuchen, ¿eh? Yo digo, abróchate tu casco, ten cuidado al manejar, ¿no? Baja con cuidado. Y comienzo con una serie de advertencias. Solamente le dijo, sí, yo también. Pero luego viene una serie de advertencias. ¿Por qué? Porque en las advertencias también estoy diciendo cuánto amo, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Puedes tú decir te amo y luego puedes decir una cantidad de cosas como los padres hacemos para nuestros hijos. Ten cuidado con esto, no vayas por aquí, no vayas por allá, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y entonces a veces los hijos dicen, se abruman, que no tienen una idea o un acomodo correcto de los conceptos, tal vez, o de un acomodo correcto de lo que estamos diciendo. No llegan ellos a comulgar una idea con la otra y entonces terminan malinterpretando y vienen y dicen, ¡ay, todo puro negativo, nomás piensas! Y no están viendo que detrás hay mucho amor a través de advertencias. ¿Sí o no? A través de advertencias. Se ama a través de decir no también. Se ama a través de advertir. Y Dios manifiesta también su amor al mundo advirtiendo. Y sus advertencias son mucho más que sus bendiciones. Diré que sus advertencias son mucho más que los textos, advertencias sobre su juicio, sobre su ira, muchos más textos que sobre su amor. Increíble, ¿no? ¿Por qué? Es necesario que nosotros reparemos en esa realidad, en eso, de una manera objetiva. Porque cuando no lo vemos tal como está, nosotros tal vez pudiéramos llegar a pensar, no, es que en el Antiguo Testamento Dios era fiero, Dios era mal, Dios era así medio como enojado, pero en el Nuevo Testamento nosotros encontramos a Jesús, que no se airaba, no renegaba, no se enojaba, le estaban humillando, le estaban ultrajando, no hizo absolutamente nada. Como cordero fue llevado a un matadero, como cordero mudo fue llevado a un matadero. No dijo absolutamente nada. Es que en el Nuevo Testamento se cambia la justicia, o perdón, se cambia la ira de Dios por la gracia y la misericordia y el amor de Jesucristo. Y ahora entonces los eslogans son, ¿no? Dios te ama. Y eso es lo que encontramos por todos lados. Curiosamente, no es lo que la Biblia enfatiza. Enfatiza más su juicio, su ira. Y para aquellos que dicen que en el Nuevo Testamento Dios, para algunos dicen, ha cambiado y se ha hecho más bueno. O en el Nuevo Testamento Jesucristo manifiesta la misericordia de Dios, olvidan que en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, Dios está condenando para siempre a los pecadores. Jesucristo mismo está condenando y enviando eternamente al fuego eterno a pecadores. Dios no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y siempre. Leamos nuestro material, por favor, después de esa pequeña introducción que acabamos de hacer. Escuchen, por favor. Página, para los que acaban de entrar, página 93, estamos viendo la ira de Dios, la naturaleza de la ira de Dios, ¿sí? Cuando la santidad, justicia y amor de Dios se encuentran con la depravación,
la injusticia, falta de amor del hombre, o sea, cuando hay este choque, ¿no es así? Entre las excelencias de Dios y luego nuestra pecaminosidad, nuestra depravación, ¿no? Cuando hay un encuentro entre estos dos, el resultado inevitable es el enojo e indignación y la ira de nuestro Dios. Recuerden lo que dijimos la clase antepasada o pasada, creo. Dios no es apático. No es un Dios apático. No es alguien insensible. Él va a reaccionar a lo que el hombre hace. Siempre. Él es un Dios que reacciona, porque las personas reaccionan. Y Dios reacciona, no es apático. Así que el resultado innegable, inevitable, escuchen eso, por favor, subrayen. El resultado inevitable es el enojo, indignación y la ira de Dios. Eso es inevitable. ¿Debido a qué? ¿Debido a qué diríamos, Teo? Su santidad y su justicia. E inclusive su amor. Sigamos. La palabra que se traduce como ira en el Antiguo Testamento viene de 3 palabras hebreas diferentes. Número 1, ketzep, que significa ira, enojo, indignación. La otra palabra para ira, traducido como ira en el Antiguo Testamento, que en el hebreo la otra palabra es gemá, que se traduce como ira, enojo, disgusto, desagrado, furia, rabia, acaloramiento y hasta veneno. Y la tercera palabrita es af, que literalmente significa fosa nasal o nariz, ¿no? Esto, así, abierto. Por eso, desde el pasado, desde la antigüedad, se ha representado la furia como un toro, ¿no? Que respira, mostrando sus narices, ¿no? Sus fosas nasales ahí. Y es que a veces cuando estamos enojados, pues, ¿no? Por ejemplo, si tú ves a Yoyi enojada, cuando vea la, cuando vea la grabación, ¿sí o no? Ahí está ella. Así, y como que se le crece su fosa nasal, ¿no? Y ahora eso nos pasa mucho, ¿sí o no? ¿No? en el hebreo, la palabra es af, y justamente significa eso, fosa nasal o nariz, para hablar acerca de ira, ¿ok? Esta última palabra, af, denota un enojo en el que la dilatación de las fosas nasales es una señal justamente del enojo, ¿no? En el Nuevo Testamento, la palabra ira traduce 2 palabras griegas diferentes. Orge, que es ira, enojo también, ¿no? Y tumos, estamos en el griego, recuerden, que traduce enojo, indignación, pasión, rabia, ira. Así que en las escrituras, escuchen, me acabo de tragar un mosquito. Con agua estaba rico. Con agua sabe más rico. En las escrituras, la ira divina se refiere al disgusto santo de Dios y su indignación justa dirigida hacia el pecador, hermano. Hacia el pecador. Tal vez aquí Paul Washer, o tal vez el editor, no sé, se equivocó, ¿no? Pero en realidad la furia es hacia el pecador. Porque el pecado, ¿qué furia va a recibir? El pecado es una acción, no es un ser, ¿no? Es una indignación dirigida hacia el pecador que obviamente peca, pudiéramos. ¿Sí o no? Si es pecador, pues peca. Es como decir que, será como decir que estaba pecador, pecado agarrado. Pero de todas maneras, está airado con el pecador. Porque no es
a quien manda al infierno es al pecador, no al pecado. ¿Sí? Sigamos. Al hablar de la ira de Dios, ahora le mandan un extracto a Paul Washer. Y él termina dándome de alma. O el pastor Jorge, que creo fue él quien lo editó. Los editores. Bueno, puedo estar yo completamente, más que seguro, equivocado, ¿no? Y ellos no. Al hablar de la ira de Dios, es importante entender que no es una emoción incontrolable. No es como nosotros. Cuando nosotros nos airamos, muchas veces es incontrolable. Es incontrolable. En el caso de nuestro Dios, no es una emoción incontrolable. No es una emoción irracional. No es una emoción egoísta. No, no es así. Eso es en nosotros muchas veces. Y cuanto más hemos aprendido a caminar con el Señor, obviamente nosotros controlamos mucho más esas cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos llena. Y no hablo de que viene más Espíritu Santo, sino que el ser lleno del Espíritu Santo o caminar cada vez más en más plenitud del Espíritu Santo, en comunión con Él, implica pues dominio propio. Implica que te enojas menos, de manera pecaminosa, mucho menos. ¿Sí? A eso es lo que se refiere. ¿Ok? Sigamos. Más bien, es el resultado, la ira de Dios, escuchen, es el resultado de su carácter. Por eso dije inevitable, ¿eh? De su carácter y un elemento necesario de su gobierno. Es una necesidad que Dios se enoje. Parece extraño, ¿no, hermano Weyer? Pero es una necesidad que Dios se enoje. No solo eso, sino que recuerde, el pecado destruye al hombre. Y él no es apático. Necesariamente se enoja debido a ello. Y en su enojo, ya lo veremos, el enojo incluso es la manifestación también de su amor, que nos llama al arrepentimiento y nos libra de su furia. ¿Sí? Sigamos, por favor. Debido a la naturaleza y carácter de Dios, escuchen, debido a que Él es santo, debido a que Él es justo y debido incluso que Él es amor, Él debe, subráyalo, debe reaccionar de manera adversa al pecado. Y es que porque Él ama, Él también odia. Esa es la verdad. Debido a que Él ama, Él odia. Y muchas veces se los dije, ¿no? Él ama la santidad. ¿Qué debe odiar Kevin? Entonces, si Él ama la justicia, ¿qué debe odiar con todo su ser? De manera apasionada. Porque recuerden que una de las palabritas, tumos, ¿no es así? En el griego implica también pasión. Si Él ama la justicia, ¿qué debe odiar, aborrecer con todo su ser? Kevin, la injusticia. Si Él ama la verdad, ¿qué debe odiar? Pero lo debe odiar con todo su ser. Y es que el amar implica sí o sí odiar. Esa es la verdad. Esa es la realidad. Sigamos, por favor. Sigamos. Entonces, Dios es santo, por lo tanto, rechaza el mal y no tiene comunión con los impíos, debido a su santidad. Dios es amor y ama celosamente todo lo que es bueno. Ese amor tan intenso por la justicia se manifiesta igualmente en un intenso odio por todo lo que es malvado, por todo lo que no es bueno. Hermanos, si queremos hablar de pasión verdadera, Dios ama
apasionadamente. Pero a la misma vez, Dios odia apasionadamente. Esa es una realidad, hermanos. ¿Y por qué odia? Porque ama. Si ustedes quieren hacer una pregunta, quieren interrumpir en algún momento, por favor, siéntanse en la libertad de hacerlo, ¿sí? Siéntanse en la libertad de hacerlo. Ya está conectados con nosotros Paima López, hermana Flor, hermana María. ¿Cómo está, hermanita María Venturo, desde Madre de Dios? Que no es Madre de Dios, de verdad. Y Gabito. Muy bien, sigamos, por favor. Sigamos. Entonces, la santidad, el amor y la justicia de Dios ocasionan que Él odie el pecado y se manifieste con una terrible y frecuentemente violenta ira. ¿Ve? Contra el pecador, pues, ¿no? Él se manifiesta así, con una violenta ira. Si el hombre es un objeto de la ira de Dios, es porque el hombre ha elegido retar la soberanía de Dios, ha elegido violar su santa voluntad, ha elegido exponerse a sí mismo al juicio. Por eso, no es que el hombre es el objeto de la ira de Dios porque a Dios le ha placido, porque a Dios le da la regalada gana. No, el hombre se ha colocado en esa condición de objeto de la ira de Dios porque el mismo ser humano ha escogido retar, levantarle el puño. ¿A quién? A este Dios todopoderoso, soberano, violar su santidad, su voluntad. Y ha decidido voluntariamente exponerse a su juicio. Por eso es que el hombre es el objeto de la ira de Dios. Sigamos. Hoy muchos rechazan la doctrina de la ira divina o cualquier enseñanza similar que sugiera que un Dios amoroso y misericordioso pudiera estar airado, o que Él manifestará esa ira en el juicio y la condenación de los pecadores. Eso lo rechazan, los testigos de Jehová rechazan eso, los adventistas mismos también rechazan eso. No, Dios es bueno, Dios no va a condenar a nadie. De alguna manera se van a salvar, ¿no? O si no, Dios no va a condenar al infierno a nadie, solamente los va a aniquilar y listo. Murieron, desaparecieron para siempre. No hay memoria de ellos, y usan algunos textos, incluso de la Biblia, para querer decir, para querer sustentar su teoría o sus doctrinas, ¿sí? ¿Qué más? Entonces, ellos creen eso, ¿no? Sugieren que un Dios amoroso y misericordioso no pudiera estar airado, ¿no? Eso dice, no puede. Si es un Dios de misericordia, ¿cómo va a estar airado? ¿O qué más? ¿Que Él manifestará esa ira en el juicio y la condenación de los pecadores? No, eso no es parte de lo que ellos dicen. Eso no va a ocurrir. ¿Debido a qué? A que Dios es un Dios amoroso. En algunas ocasiones, ¿no? Yo les he dicho en casa, a Yadá, yo y Joshua, escúchenme, por favor. Cuando yo me enojo, no significa que yo los estoy aborreciendo, ¿no? El enojo es parte de una llamada de atención necesaria, que manifiesta mucho amor, que busca una corrección, que busca que en el futuro sean bendecidos o se eviten dificultades, se eviten problemas, ¿sí? Pero a veces, ¿qué pasa cuando nosotros nos enojamos como padres? ¿Qué es lo que ven los hijos? Cascarrabia, dicen, ¿no? Está enojado, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo su papá del otro, mira, todo nomás le permite, nunca le riñe a su hijo, a su hija? Esa idea tenemos, ¿no? Y la trasladamos sin darnos cuenta a la idea de nuestro Dios. Y pensamos entonces que un Dios de misericordia jamás va a castigar, jamás se va a enojar, jamás descargará su juicio.
Sigamos. Argumentan que esas ideas no son más que las conclusiones erróneas de hombres primitivos que vieron a Dios como hostil, especialmente aquellos que se metieron solamente con el Antiguo Testamento, dicen, ¿no? Que ven a Dios como vengador e incluso cruel. ¿Cómo es posible que estemos enseñando de un Dios cruel? Porque es cruel mandar al infierno a personas que si son buena gente, que ayudan a muchos, ¿no? Sigamos, como cristianos debemos rechazar cualquier doctrina que describa a Dios como cruel o ignore su compasión. ¿Sí o no? Jamás, jamás, jamás nosotros podemos decir que Dios no es compasivo, que Dios no es misericordioso. Debemos rechazar a alguien que se levante y diga lo contrario. Pero a la misma vez, tampoco debemos abandonar la clara enseñanza de las Escrituras acerca de la doctrina de la ira y el castigo divino. La Biblia enseña su misericordia, su gracia, su amor, su bondad, su paciencia. Eso es cierto, pero a la misma vez las Escrituras también enseñan acerca de su ira y acerca del castigo divino, acerca de su furor, acerca del infierno. Las Escrituras hablan de eso, hermanos. Y debemos conocer ambos lados. En todo caso, estaríamos solamente mostrando una verdad a medias, ¿no? Alguna vez alguien dijo, una verdad a medias al final es una mentira, ¿no? Algo así. Sigamos, por favor. Hay más referencias en las Escrituras al enojo y la ira de Dios que a su amor, que a su bondad, que a su compasión, hermanos. Hay mucho más. Dios es compasivo y clemente, nos dice Éxodo 34, ¿se acuerdan? Dios es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Eso es cierto, eso lo debemos proclamar. Jamás debe salir de nuestros labios esta realidad. Dios es clemente, es compasivo, es grande en misericordia, extiende su misericordia a millares, a multitudes. ¿No es así? Pero también dice Éxodo 34, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿No? Vayamos por favor a Éxodo, veamos por favor ese texto. Éxodo 34, que lo hemos visto en muchas ocasiones. Éxodo 34, por favor. Versículo 4. Dios dándole las tablas de la ley otra vez a Moisés. Moisés había roto las primeras, ¿no es así? Y le está dando las tablas de la ley y dice lo siguiente. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, escuchen, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Eso no lo debemos negar. ¿Sí o no? Pero luego dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Este es el Dios de las Escrituras, un Dios que muestra misericordia y amor, pero a la misma vez un Dios que se enoja y descarga su ira y es implacable contra el pecador. ¿Se dan cuenta? Esa es la realidad. Volvamos a nuestro material. Sin embargo, Él castigará a los pecadores que no se arrepienten para administrar justicia entre sus criaturas y vindicar su santo
nombre. Amados hermanos, cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, Adán y Eva fueron advertidos antes: el día que comieres de ese árbol, de ese fruto de ese árbol, ciertamente morirás. ¿No? Y cuando ellos desobedecen, nosotros lo que encontramos es que Dios ejecuta su sentencia, ¿no? La muerte entró al mundo. Pero ¿saben? Increíblemente, la muerte incluso es la manifestación también del amor de Dios. No sé si lo pueden ver. A ver, meditemos en esto, por favor, un momento. El que Dios haya, como parte de su juicio, haya ordenado que el hombre muera, es una manifestación también de su amor. ¿Por qué creen? A ver, meditemos un poco en esto. ¿Por qué crees? A ver, Yara. Teo. Al final, una vez que mueres, ya no tiene. Kevin. Dios decretó juicio sobre el hombre, ¿no es así? Y ordenó que el hombre muriera. Nosotros vemos la muerte como algo malo. Pero yo les acabo de decir, cuando la muerte entró al mundo, porque pecaron, al final esa muerte decretada por nuestro Dios, como parte de su juicio divino, también fue una manifestación de su amor. ¿Por qué? Dios condena al hombre por su pecado y por su Uh-huh. Creo que todo apunta a la manifestación más grande de amor que existe, ¿no? Porque en Cristo se nos nueva, tenemos de morir es la ganancia y básicamente lo que todos acá entendemos que la muerte física es algo que sí o sí va a pasar, pero lo que importa es la muerte espiritual, ¿no? Creo que a eso es Cristo vino y tomando en cuenta la que él hizo en la cruz, demuestra que Dios con su infinito amor nos aquí guarda. Miren, ¿se imaginan ustedes al hombre caído viviendo para siempre? Apartado de la comunión con Dios, en un estado de depravidad, de depravación. Dios ordenó, como parte de su juicio divino, ordenó la muerte, para que el hombre no continúe haciendo eso. ¿Se dan cuenta? Y en medio de eso, promete a Jesucristo. Sigue manifestando su amor. Ingresa la muerte al mundo, ingresa la muerte al hombre como parte del amor de Dios, para que el hombre no viva para siempre de esa manera en pecado, lejos de la comunión con Dios, de Dios. Y a la misma vez promete al Mesías, promete el descendiente de Eva, un descendiente de Adán, del hombre, mejor dicho, ¿no? Un ser humano, pero Dios, que pagaría la condena. ¿No es así? Que después de nosotros morir todos, porque todos mueren, resucitemos en gloria para Dios, libres de pecados y para siempre. ¿Se dan cuenta? La muerte es una bendición. Es una bendición. En Cristo, obviamente, ¿no? En Cristo estoy refiriendo. Ok. Entonces, Él castigará a los pecadores que no se arrepienten para administrar justicia entre sus criaturas y luego vindicar su santo nombre. Número 1, por favor. Número 1. Antes de continuar con nuestro estudio de la ira de Dios, es extremadamente importante que atendamos
la santa y justa naturaleza de la ira de Dios. Aunque la ira del hombre es frecuentemente el resultado de pasiones pecaminosas, la ira de Dios es una manifestación de su justicia y su santidad. Escuchen, la ira de Dios es una manifestación de su justicia y su santidad. Entonces, la ira de Dios es un atributo de Dios, Kevin. ¿Qué dice usted, hermana Celia? La ira de Dios es un atributo de Dios. ¿Qué dices, Teo? Claro, también, ¿no? Creo que el Marcelo lo dijo. Y Adán, ¿la ira de Dios es un atributo de Dios? A ver, por ahí, en la internet. Paima López, o Keren de Paima, o Paima de Keren. ¿Qué dicen ustedes? ¿La ira de Dios es un atributo divino? ¿Es un atributo de Dios? Gabo, ¿tú qué dices? Un atributo de Dios, yo creo que sí. Bueno, Gabo cree que la ira de Dios es un atributo de Dios. La ira es un atributo de Dios. A ver, ¿quién más? Hermana María Venturo. ¿Qué dice usted? Hermanos, un atributo, el atributo, a ver, diga hermana María, diga, ya se fue. Sí. Sí es un atributo de Dios. Ahora, les explico. La ira de Dios no es un atributo, aunque algunos lo puedan considerar así. ¿Por qué? Porque un atributo, un atributo es algo que es parte de su naturaleza o es parte de sus, eternamente de su ser. Un atributo de Dios es algo que está con él desde la eternidad. Él es santo eternamente, eso nunca cambia. Él es justo eternamente, eso desde la eternidad hasta la eternidad, eso está con él, ¿no es así? Él es amor desde la eternidad hasta la eternidad. Pero pregunta, la ira, antes de crear todo el universo, cuando solamente estaba la Trinidad, en eterno compañerismo, ¿contra quién estaba irado Dios? No estaba irado. ¿Con quién estaría irado si no había pecado y no había Satanás y no había el hombre y no había nada? No había pecado ni nada. En la Trinidad, antes de la creación. Si fuera un atributo, ahí en esa soledad de Dios, en esa soledad trinitaria, Dios estaría enojado. ¿Pero con quién? Por lo tanto, lo que dice acá Washer tiene mucha coherencia. Otra vez leamos, por favor. Aunque la ira del hombre es frecuentemente el resultado de pasiones pecaminosas, escuchen, la ira de Dios es una manifestación de su justicia y su santidad. Cuando su justicia y su santidad se topan con la rebeldía, con el pecado del hombre o de los seres personales que él ha creado, entonces se manifiesta su ira. ¿Decías, Kevin? No, solamente para agregar que un atributo Es la esencia. Pero la ira de Dios es una consecuencia de lo que Uh-huh. produce el pecado. Exactamente. No se puede definir como No es. Aunque yo se los aclaro, algunos teólogos sí creen que es un atributo. Pero entonces estos teólogos creemos que están equivocados porque ¿con quién estaba airado Dios antes del pecado? ¿Mm? Por adelantado. En fin,
Bueno, al menos nuestros referentes, nuestros teólogos referentes entienden lo mismo que les estamos diciendo. Sí, la ira de Dios no es un atributo, pero es un tema más teológico, ¿no? Muy bien, Romanos 1.18, por favor. Vayamos a Romanos 1.18. Por esto es Beteo. Mira. Clic. Y aparece. Mis pestañas. Aunque en este caso creo que... ¿Dónde estás? Ay, ese creo que se me cerró. Romanos 1.18, por favor. Y este es un... ya. Que creo que fue de memoria que lo dije. Romanos 1.18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. ¿Sí? De acuerdo con Romanos 1.18, ¿por qué la ira de Dios cae sobre los hombres y Adán? ¿Por qué la ira de Dios cae sobre los hombres? Porque el hombre detiene con injusticia su verdad. Y entonces la ira de Dios se manifiesta. ¿Se dan cuenta? El hombre, a través de sus actos injustos, detiene la verdad de Dios. Y la manifestación, y lo que Dios va a hacer entonces, es reaccionar inevitablemente con ira, mis amados hermanos. ¿Sí? La palabra detienen viene de la palabra griega catejo, que también puede ser traducida como restringir, obstaculizar o retener. Es lo que hace el ser humano. La verdad de Dios la niega, la retiene, la obstaculiza, la restringe. Aquí vemos que la revelación de la ira de Dios no es un acto caprichoso, sino que es la respuesta justa de un Dios santo a la justicia del hombre, hermano. No es una ira caprichosa como tú y yo de repente. No encontramos algo, ya, de una vez, ¡ay, ¿dónde está? Y nos enojamos. Eso, ¿no? Cuando te tocan el claxon. Cuando a mí me enoja cuando andan con luz apagada, de verdad. Me enoja eso porque pueden causar accidente, ¿no? Pueden causar accidente. Muy bien. Entonces, Dios cuando se enoja no es un acto caprichoso, sino es la respuesta justa. Es lo que se requiere, hermanos. Es la respuesta justa de un Dios que es santo y justo ante la injusticia, no solo del hombre, de los seres personales que Él ha creado. ¿A quién me refiero? Creo que eso se pudo haber puesto acá, ¿no? A los seres personales. ¿A quiénes me refiero? Incluso ángeles, ¿sí o no? Ángeles caídos y el hombre, ¿no? Porque si no, ¿dónde está Satanás? ¿No está enojado con Satanás? Ve, por favor. De acuerdo con Éxodo 17, por favor. Uy, ¿por qué ha pasado con esto? Se me han mezclado, se me han cerrado. Qué barbaridad. Éxodo 17. Están atentos. Éxodo 15:7, por favor. Éxodo 15:7. Escuchen lo que dice Éxodo 15:7. En el canto de Moisés y María, ¿no? Dice. Y desde el 6, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder, después que fueron librados de Faraón y su ejército, ¿no? Después de cruzar del Mar Rojo, de salir de la esclavitud. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca.
Escuchen. ¿La qué dice? La grandeza de su poder. Escuchen. Pregunta. ¿Qué cosa acerca de Dios se revela en toda manifestación de su ira? ¿Qué revela Dios cuando se enoja? La grandeza de su poder. La grandeza de su poder. Eso manifiesta Dios cuando se enoja. Cuando nosotros vemos a Sodoma y Gomorra, Dios está airado y está trayendo muerte y destrucción. Nosotros lo que estamos viendo es la muerte solamente y la destrucción de los malvados. Pero no, espérate. Esto es como el ajedrez, tienes que mirar de más lejos, más arriba. En el fútbol nosotros jugamos con una vista horizontal, ¿no? Con una vista horizontal. De repente un poco podemos mirar, imaginar, ¿no? Que de repente está corriendo y vas a hacer el pase, pero tu vista es horizontal. Casi en todos los deportes tu vista es horizontal. Pero en el ajedrez tu vista es vertical, ¿no? Así. Y cuando nosotros observamos la ira de Dios, no lo veamos solamente de manera horizontal, viendo cómo es que los hombres están siendo consumidos o están sufriendo su indignación. Levantémonos un poco más y veamos. ¿Qué estamos viendo? Que Él es omnipotente, ¿sí o no? Y como omnipotente, su poder es grande. Nadie puede detener su mano. Si Él ha determinado, quita la vida a quien le place. Obvio, no le place de una manera egoísta o injusta, sino que Él determina que alguien muera porque se lo merece. Una persona puede estar completamente sana, cuidándose, tomando sus hierbas, sus preparados, sus brebajes, haciendo, qué sé yo, teniendo un estilo de vida maravilloso, cuidándose del azúcar, de la sal, cuidándose de la suegra, perdón, cuidándose de todo, teniendo una vida muy ordenada y al final el Señor de un momento a otro le baja el dedo y hasta acá quedas. No eres tú el que tiene el poder, es Dios. Así que nuestro Dios, en su furia, en su ira, no solamente está trayendo destrucción, está llamándonos a contemplar la grandeza de su poder. ¡Wow! Increíble, ¿no? Increíble. La palabra poder traduce la palabra hebrea gaón, que también denota exaltación, gloria, majestad y eminencia, ¿no? O sea, eso es la grandeza de ¿qué? De su gloria, de su majestad, de su superioridad, de lo exaltado que está sobre la creación, porque es Dios quien trae la vida, es Dios quien trae la muerte, y lo sabemos. Eso dice las escrituras en Salmos, en 2 Samuel capítulo 2. Él da, Él quita, como dice con Job. O sea, cuando está ejecutando su juicio, cuando está obrando juicio, lo que no solamente debemos ver el juicio, debemos ver la grandeza de su poder infinito, el cual tú y yo no lo tenemos. ¿Y por qué sonó así? No creo. La llamada finalizará en 15 minutos. ¡Tan rápido! Se va a cerrar en 15 minutos, hermanos. Y no he avanzado nada. Muy bien, sigamos, por favor. Sigamos. 15 minutos. Los que están en la internet, voy a volver a crear un nuevo link, ¿sí? Cuando se corte, rapidito nomás, para que ustedes lo puedan otra vez abrir, ¿sí? Rapidito nomás, no se me vayan, ¿eh? Quien demora es porque no ha estado, ¿sí o no? Quien demora en aparecer, ahí los pesco. ¿Dónde estaban? Muy bien, sigamos, por favor.
Entonces, la ira del hombre es frecuentemente una revelación de algún defecto o debilidad en su carácter. ¿Han escuchado ustedes cuando dicen, no? Ay, esa persona, ¿no? Una persona que siempre para molesta, para gritando a todo el mundo, y todavía lo dicen con orgullo, ¿no? Esa persona tiene carácter fuerte. O tal vez ella misma dice, yo tengo carácter fuerte, así soy yo, todos gozosos y alegres. No, pero déjame decirte algo. El ser renegón, el ser enojón, el ser gritón, el renegar constantemente, el enojarse, el andar airado constantemente, enojado y con gritos, incluso mover a las personas, no es ser carácter fuerte. Eso más bien está manifestando una debilidad de carácter. Lo que sí tiene fuerte es el temperamento. Y que alguien tenga el temperamento fuerte no es nada bueno, hermano. Su temperamento es fuerte, o sea, de un momento a otro, ¡fua!, se enoja y... No es carácter fuerte, es carácter débil. Es carácter débil. Eso es la verdad. Porque si fuese fuerte, podría controlarse, dominarse. Pero como es débil, se le va rapidito y en un momento como fósforo se encendió como la cabecita del fósforo y a ver, apágalo. A ver, solo metiendo al agua puedes apagar la cabecita del fósforo, ¿no? Cuando está comenzando a encender. Y eso, en contraste, la ira de Dios es una revelación de sus perfecciones. ¿Qué perfecciones, pastor? Yo creo que con los dos primeros no hay problema. La ira de Dios es una revelación de sus perfecciones. Su santidad, no hay problema. Su justicia, no hay problema. Pero aquí viene lo maravilloso, lo increíble. La ira de Dios también es una revelación de su amor. Es una manifestación de su amor. Porque para amar hay que odiar. Ya les dije, ¿amas la verdad? Necesariamente odias la mentira. Ja. ¿Odiamos la mentira, hermano? Porque a veces la decimos, una mentirita piadosa, ¿no? Una mentirita blanca no hace nada. ¿Implica que de verdad amamos la verdad? No. No apasionadamente como Dios lo hace. O es un amor débil, ¿se dan cuenta? ¿Amamos la justicia? Entonces debemos odiar la injusticia. Pero espérate. Si la injusticia me es favorable, entonces la paso por alto, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿de verdad amamos la justicia? Así que la manifestación de su santidad, la manifestación de su justicia y la manifestación de su amor es ira, hermano. Cuando Dios se aira, está manifestando estas tres cosas: justicia, santidad y amor. Número 2. De acuerdo con las Escrituras, la ira de Dios es tan intensa que no puede ser comprendida o resistida. Déjame decirte algo, hermano. Tú y yo no conocemos qué es la ira de Dios. Porque si la conociéramos, realmente le temeríamos. ¿Temes a Dios? No, hermanos. Es evidente que tú y yo no le tememos como debiéramos. Como debiéramos. Sabemos que debemos temerle, pero no sabemos en realidad la magnitud de quién es Él para realmente temerle. Me acuerdo que
un amigo ah, de la época de los 90 y tantos, bueno, el 98, 99, yo escuché la historia, que a él la policía andaba mal, andaba en malos caminos, creo, con malas amistades. Y entonces una fiesta, creo que en el Punto, o en el Punto creo que fue. Antes había otra discoteca muy conocida. Aparte del Punto, ¿qué más era? Culto. Ah, bueno, en alguna discoteca había full, claro, también había full top, ¿no? La Lameña, también creo que había, ¿no? Pero la cosa es que era una fiesta. Y en una fiesta, este hombre pasado de cerveza, este amigo, comenzó a pelear con uno del ejército, con uno del ejército. Comenzaron a pelear y le dio de alma al ejército. Le dio de alma de tal manera, creo que lo dejó completamente mal. Represalia de ello, a los pocos días, a él los del ejército lo secuestran. Estamos hablando de la época de los 90, 90 y tantos. En ese tiempo ocurría esas cosas, ¿no? El ejército lo agarra. Creo que había sido un alto, un oficial, porque los moroquitos no van pues a las discotecas, ¿no? Van, era un oficial, creo, por una chica, no sé. Lo capturaron. Lo capturaron y lo llevaron lejos, lejos, lejos. Su familia no sabía dónde estaba él. Ya lo habían dado por muerto. Sabían que se lo habían llevado. Lo habían dado por muerto. Y al hombre le maltrataron, lo golpearon, le hicieron de todo, dice el cuento, le hicieron de todo. Y lo último, lo abandonaron en un silo de excremento metido hasta acá, hasta el cuello. O sea, solamente su cabeza amarrada hacia abajo. Solamente su cabeza ahí. Ha estado ahí por varios días en medio de excremento. Pero antes de eso, ahí en medio de eso, dice, le ponían ace, le echaban ace a un trapo y lo ponían en su boca acá y luego le echaban gaseosa. Y el hombre comenzaba a asfixiarse porque quiere respirar y la espuma hace con gaseosa. O sea, lo torturaron terriblemente. Su familia estaba comenzando ya a velar sus cuerpos, su ropa, diré. En una de esas aparece él. Hermanos, y yo sí, después, yo sé, esa historia lo contó él, ¿no? Pero luego yo ya he visto la manifestación de su temor. Porque cuando estábamos tranquilos en su casa, veía que pasaba un carro de los morocos que se le decía, ¿no? Del ejército. El hombre entraba en pánico, así se asustaba, se escondía desesperadamente, así temblaba, ¿no? Vivía así con la zozobra, ¿no? Ahora ya tranquilo, ya fue curado, ¿no? O sea, le pasó cuántos años, ¿no? Y vendido. Pero el hombre así temblaba de miedo y sudaba y tan solamente cuando veía a uno del ejército. Antes veía al del ejército, incluso en la misma pelea, le sacó la mugre al del ejército. Ahora, sabiendo qué es lo que le podían hacer, este hombre temblaba terriblemente. Terriblemente, terriblemente. Tenía miedo. Se escondía, vivía escondiéndose, no quería salir de su casa. Por todo el maltrato que había recibido. Ahora, esta furia, esta era venganza, ¿no? Era una venganza incontrolada. Producto, pues, de un corazón, ¿no? Malo, ¿no? Pero en el caso de nuestro Dios, déjame decirte que no es una furia incontrolada, es una manifestación de su santidad y su justicia, incluso de su amor. Pero no hay ser humano que realmente sepa quién es Dios en todo su esplendor, porque si no le temieran. Escuchen lo que dice Salmos 90:11. ¿Dónde están mis textos? Salmos 90:11. Dice lo siguiente: ¿quién conoce el poder de tu ira? Es una pregunta retórica. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? La respuesta es nadie. No hay ningún ser humano que sepa realmente qué es la ira de Dios.
Estamos hablando en realidad de cosas que no sabemos. Estamos hablando, en el caso del ser humano, estamos hablando de nosotros, ¿no? Porque en Cristo, Cristo mismo, el mismo Dios, cargó su propia ira, ¿no? Increíble, ¿no? Sigamos, por favor. Nota. La palabra conoce viene de la palabra hebrea yadá, es lo que significa yadá, ¿no? El nombre de Yadacita, de la Chimo, ¿no? Significa conocimiento, ¿no? Eso es lo que significa. ¿Qué significa conocer? La idea es que nadie conoce el alcance completo de la ira de Dios hacia el impío. Nadie conoce el alcance completo de la ira de Dios hacia el impío. Ningún ser humano, nadie, hermano. Cuanto más le conocemos, más nos acercaremos, pero aún todavía de manera oscura, por así decirlo. Aún todavía con un velo sobre los ojos. Incluso las demostraciones más poderosas de su ira, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, el diluvio, eran solamente revelaciones limitadas o simples ejemplos. Es decir, como lo que se dice, ¿no? Para muestra un botón, ¿no? Una degustación, ¿no? Cuando hemos estado ahí en la Expo Amazónica, habían bastantes que te daban para degustar, ¿no? Tenían sus chocolates y te mostraban ahí un pedacito así que te dejaba en la lengua un saborcito nomás, ¿no? ¿Querías comprar? Caro estaba. En fin, pero, o sea, una muestrita te daban, ¿no? Como que para, ya, más o menos así es. Y lo que Dios hizo con su ira en el diluvio, en Sodoma y Gomorra, con los egipcios, lo único que estaba haciendo Dios es dando un botón como muestra, nada más. Eran solamente ejemplos. Así me enojo, estaba diciendo. Tengan cuidado porque tengo el poder de hacer esto y muchísimo más. La frase, según debe ser temido, denota que el temor de Dios en el hombre debe ser de acuerdo con o en proporción a la grandeza de la ira de Dios. Y no hay nadie que conozca ello, hermano. Sin embargo, ningún hombre conoce la ira de Dios como verdaderamente es. Por lo tanto, ningún hombre teme a Dios como debería ser. ¿Tú temes a Dios? En ese sentido no le tememos, hermanos. No le tememos. Ni el apóstol Pablo, ni Miguel Núñez, ni Jorge Rodríguez, ni Paul Washer le teme como deberían, hermano. Ni nosotros. ¿Querías decir algo? ¿Ya? A ver, Kevin. Es conocimiento, ¿no? Conocimiento. Muy bien, Jeremías 10:10. Jeremías 10:10. Jeremías 10:10. ¿Y dónde están mis textos acá? Aquí están. Jeremías 10:10. ¿Por qué se han cruzado? Dice lo siguiente. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. ¿Qué es lo que nos está diciendo el texto? No, la tierra misma no puede soportar el furor de Dios. Pero es ese furor lo que va a caer sobre el hombre, hermano, que no se arrepiente. No lo puede soportar. ¿Mm? No estamos delante de un Dios que incluso hasta se puede hacer chistes, ¿no? Ay, ya se fue. Se cortó, ok. Aquí va. Ya la ira se está viendo ya. Ah, sí, cierto. No fuerte, ¿no? Sino ya de chiquito, se está dando la ira. ¿No? Sí, pues.
Pero manifestaciones de su ira, como el diluvio, como Sodoma y Gomorra, todavía no vemos. Y esos solamente eran ejemplitos, nada más. Sequía, prácticamente, que nos empezaba a ver ya en estos tiempos. Ujú. De no haber agua, usted lo sabe, ¿no? No había agua. Sí, pues, es cierto, es cierto. Graceita, qué bueno, mira, y Graceita ingresó. Al toque nomás ingresó Gracie. Tu estrellita, Gracie. Tu estrellita, Graceita. Sigamos, por favor, sigamos. Jeremías 10:10. ¿Hace qué tiempo se cortó, Graceita? De repente, buen rato que los hermanos ya se los llevó el Señor. Hace 2 minutos. Ah, recién nomás. Allá. Ok. Listo. Ya, Graceita, listo. Sigamos, por favor. Jeremías 10:10. ¿Qué dice entonces? ¿Alguien realmente conoce la ira de Dios? No, el mundo no puede sufrir su indignación. No hay ser humano. ¿Te imaginas? Nosotros sabemos que las hormigas tienen una fuerza increíble. Creo que las hormigas pueden cargar 10 veces su peso, ¿no? 40 veces su peso, Dios mío. No hay señal, dice la hermana. ¿Cómo así? La hermana María Venturo dice, no hay señal. Conéctese de nuevo, hermanita. Entonces 40 veces su peso. O sea, ¿qué significa? Que si a una hormiga le pones 40 veces su peso o 40 hormigas encima, la hormiga lo va a cargar, ¿no? Con duras penas, pero lo va a cargar. Pero si le pones 41, ya lo vas a aplastar. Si le pones 100, ya no va, no, ni cómo. Pero hermanos, imagínate que a la hormiga le quieras hacer cargar todo el planeta. Imagínate. Tiene un límite. 40 veces su peso puede cargar. Pero el planeta entero. Ahora imagínate la hormiga como el ser humano. E imagínate la tierra como su ira. Eso es lo que está diciendo aquí en este texto. Eso es lo que nos quiere comunicar aquí. ¿Qué dice? Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Nadie. Amén. Nahum 1:6. Aquí estaban mis textos. Nahum 1:6. Dice lo siguiente. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Si su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. ¿Nos salteamos? Ok. Entonces, antes, Jeremías, por favor, 23:19. Jeremías 23:19. Con razón, aquí está. Jeremías 23:19 dice. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Perdón, está bien. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? 19. He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor. Y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. ¡Wow! La tempestad de Jehová saldrá con furor. Y esa tempestad está preparada ¿sobre quién? Sobre los pecadores. Hasta echado culebra, dicen algunos. ¿No? Increíble, ¿no? Y el versículo 20. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho. O sea que lo va a hacer sí o sí. Y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón.
en los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Sigamos, por favor. Ahora sí, Nahum 1.6. Nahum 1.6. ¿Lo tienen? Dice, ¿quién permanecerá delante de su ira? Pregunta retórica, ¿no? Nadie. ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Nadie. Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Por él se hienden las peñas. ¿Te imaginas, hermano? ¿Te imaginas? Nadie puede sufrir la indignación de nuestro Dios. Estoy esperando que me pregunten qué hienden, salvo que lo sepan. Son rajaduras que hay en las peñas, ¿no? Y por ahí se derrama el furor de nuestro Dios. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Así como el agua se escurre por esas grietas en las peñas, grietas enormes, ¿no? Eso es invierno, ¿sí? Como la represa, ¿no? Espérate, alguien está, ahí está la hermana María Venturo. Ya está ya. Sigamos, por favor. Ya vamos a acabar. Nota, las preguntas son retóricas acá en Nahum, ¿no? Y las respuestas obvias. Nadie, absolutamente nadie, puede soportar la ira de Dios. Nadie individualmente, ni la creación entera, puede permanecer delante de la ira de Dios. Pero esa es la ira que estará siendo descargada eternamente sobre aquellos que no se arrepienten. Si el ser humano supiera realmente esta realidad. 3. Es importante entender que la ira de Dios no está limitada a las escrituras del Antiguo Testamento. También está claramente presente en muchas de las escrituras del Nuevo Testamento. Romanos 2.5. Escuchen lo que dice Romanos 2.5, por favor. Escuchen lo que dice. Pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, está hablando para el incrédulo, ¿no? Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por la dureza, por el corazón no arrepentido, el ser humano guarda ira. ¿Para cuándo? Para la ira. O sea, ya va a haber un día de la ira. Y el ser humano atesora ira para ese día. Eso es lo que nos está diciendo acá. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Sus obras son la manifestación de si ha sido salvo o no, recuerden ustedes. ¿No es así? La palabra atesoras viene de la palabra griega tesaurizo, que literalmente significa almacenar un tesoro. A través de su desobediencia, los hombres almacenan ira como un tesoro. El día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, ¿no? Se refiere al final del tiempo y el juicio universal de todos los hombres. Efesios 5, del 3, por favor, en adelante. Efesios 5, del 3 al 6 dice, pero fornicación, inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? Sobre los pecadores se descarga su ira. Eso es lo que está diciendo. Colosenses 3, del 5 al 6, bueno, lo mismo, ¿no? Pero antes bien, dejad todos ustedes estas cosas, ¿no? Para una serie de pecados. Y por ellos, para ellos, viene la furia y la ira de nuestro Dios. No se puede ingresar, dice la hermana Flor Cachique. Qué raro.
Pero sí ingresaron los demás. Al link nuevo. A ver, vamos a ponerle. Hay que ingresar a la anterior. Mándale de nuevo. Sí, ahí. A ver. Ahí. Sigamos, por favor. Nota, la idea principal que se presenta en ambos textos es la absoluta certeza de la ira de Dios que un día vendrá sobre los impíos. Los pecadores frecuentemente niegan la realidad del juicio divino y de la ira, y también se burlan de estas doctrinas y de quienes las proclaman. En 2 de Pedro habla de eso, ¿no? Burladores que dicen, todo está igual, hasta ahorita no viene el Señor, igualito está desde la creación hasta ahorita, todo está igual. Se burlan, pero llegará un día en el que serán juzgados. 4. En las Escrituras está claro que Dios no es solo un Dios de amor y misericordia, sino también un Dios de ira y venganza. La santidad, el amor y la justicia de Dios causan que Él odie el pecado y que venga con terrible y violenta venganza contra éste. Si un hombre desafía la soberanía de Dios, si un hombre viola su voluntad, entonces el hombre se expone a su ira. Salmos 76:7. Por favor. Salmos 76:7 dice, temible eres tú, un énfasis, ¿no? ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? ¿Cuál es la respuesta? Nadie, absolutamente nadie. Salmos 90:11 y 12. Dice lo siguiente. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Señor, enséñanos a temerte de verdad para que caminemos de verdad como debe ser, como te agrada. Enséñanos a caminar correctamente para que tu ira no nos aplaste, es una manera de decir. Es decir, el hombre cuanto más conoce a Dios, más entiende de su ira, más temor tiene. Sigamos. 5 y último, por favor. 5 y último. Aunque la realidad de la ira de Dios es innegable, también debemos entender que Él es misericordioso, hermanos. Dios no se deleita en la muerte del impío. Más bien frecuentemente retrasa su ira y da al pecador mucha oportunidad de apartarse de su pecado. Sin embargo, aquellos que continúan en rebelión ciertamente se enfrentarán a la ira de Dios, como hemos leído al inicio, Éxodo 34, del 6 al 7, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso, clemente, ¿no? Grande en misericordia, ¿no? Que guarda misericordia a millares, perdona la iniquidad, el pecado, él es lento para la ira, es grande en misericordia. Eso debemos nosotros proclamar siempre. Pero luego también la otra realidad, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dios no recibe la gloria cuando el pecador nos condena. A ver, ¿cuál es tu pregunta otra vez? O sea, aquí dice, Dios no se deleita en la muerte del impío, pero tengo entendido que Dios también recibe la gloria cuando el pecador es condenado. Exacto, pero no se deleita, pero recibe gloria. ¿Por qué? Porque su justicia, su santidad está en todo su esplendor. Y el universo entero glorifica. Pero no es algo que a él, ¿no? Como que matas un pucacuro, te me estuviste picando, muere y te deleita.
No, no es así. Es un Dios de amor y misericordia. Y hemos visto que si Dios le duele el pecado, le angustia, ¿no? El pecado trae angustia en el sentido de dolor, de pesar en el corazón de Dios, porque el pecado está destruyendo su creación, destruyendo. El hombre se está destruyendo debido al pecado. Nota, aquí vemos la misericordia de Dios revelada en su perdón a los que se arrepienten y creen, y ve a ellos les da misericordia, ¿no? Y vemos el justo juicio de Dios revelado en su castigo a los que no se arrepienten ni creen, para ellos es juicio. La referencia a los hijos y nietos se considera en Éxodo se considera en Éxodo 25 con la frase de los que me aborrecen. El juicio de Dios cae sobre los descendientes que continúan odiando a Dios como sus antepasados. No tiene nada que ver con maldiciones generacionales ni nada, hermano. No tiene nada que ver eso, ¿no? Como pensamos. Acá el pecador muere por su pecado. Tú no cargas el pecado de tus padres. Esa es la verdad. Cargas tu propio pecado y entonces son por tus pecados que tienes que venir a pedir perdón y arrepentirte. Amén. Pregunta, por favor, hemos terminado la clase del día de hoy. El día de ayer hablé acerca del amor de Dios de una manera que ahorita en mi mente no me viene, pero quedó grabado en la clase. Lo dije de una manera que me hubiera gustado volverlo a decir acá, pero no encuentro la manera de otra vez decirlo. No me acuerdo. No me acuerdo muy bien, pero lo dije ayer. Está ahí dando la vuelta en mi cabeza. Si desean lo pueden ver en la clase del día de ayer que también está grabado. Muy bien, ¿alguna pregunta, por favor? Pregunta Greisita, hermana María, Gabito. Ninguna, ¿no? Vamos a orar para terminar. ¿Aquí? ¿Alguna pregunta? No, ¿no? Ok, oramos para terminar, ¿sí? Bendito Padre Celestial, qué preciosa es tu palabra. Ayúdanos y enséñanos a temerte, Padre Santo, como tú te lo mereces, como debiéramos temerte, Señor. Debemos reconocer que como creyentes, como hijos tuyos ya regenerados, aún, Señor, no sabemos casi nada del furor de tu ira, de lo terrible de tu indignación. Ayúdanos, Señor, a caminar de tal manera, Padre Santo, que seamos sabios y vivamos, Señor, cada vez más temiéndote y que creamos plenamente en tu palabra, en la cual nos adviertes constantemente del furor de tu ira. Sabemos que para tus hijos tu ira quedó a un costado. Nos has librado de ello, pero aún, Padre bendito, permítenos caminar cada vez más conforme a lo que tú desees. Ayúdanos, Señor, y que cuando, Padre Santo, nuestros corazones todavía fallen, corramos diligentemente a ti, al Dios de misericordia, al Dios de bondad, pero también recordando que eres un Dios de juicio, de justicia, de furor. Te damos gracias, Padre Santo, por esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, Gracie. A ver, despídense de nuestros hermanos. Chao, chao, chao. De 8 que se va la memoria. Chao, chao, chao. Bendiciones, bendiciones. Chao, hermanita, bendiciones. Chao, chao, bendiciones. Bendiciones, Gracie.